Saludos, Dios le bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a su programa de radio y televisión Tiempo de Dios, que siempre procuramos que este programa sea un encuentro con la Biblia. Se transmite por Radio Apocalipsis Network desde Miami, Florida, hasta el resto del mundo. Reciban un saludo cordial de su hermano, Dr. Montalvo Suero, productor de este programa, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que nos están observando y oyendo en esta ocasión en Estados Unidos, Canadá, México, Centro y Suramérica, todo el Caribe, Europa y el resto del mundo. Que el Señor Jesucristo le bendiga grande y poderosamente. Le invitamos a visitar nuestra página de YouTube, Pastor Montalvo Suero, y suscribirse a ella si desea ver nuevamente este programa de radio o desea participar de uno de los cursos o estudios teológicos que transmitimos y hemos publicado en nuestra página, y de esta forma usted estará contribuyendo a nuestro ministerio de enseñanza teológica. Dedicamos este programa, como siempre, al Dios eterno y creador del universo, al Espíritu Santo, el cual nos guía y nos da sabiduría, y al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien con su sangre nos ha redimido para Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el día de hoy tenemos un programa muy especial preparado para cada uno de ustedes, a fin de ser edificados en la palabra del Señor. Siempre este es nuestro enfoque y este es nuestro propósito. Nuestro tema teológico para este viernes 21 de junio es el siguiente: cómo enseñar y predicar de las parábolas de Jesús. Es decir, lógicamente que nosotros nos estamos enfocando en la capacitación de predicadores, en la capacitación de maestros en la obra del Señor, que son tan requeridos en estos días. En nuestra página de YouTube hemos publicado un curso completo acerca de la homilética, la importancia de la homilética y sobre todo cómo elaborar diferentes tipos de sermones, los sermones textuales, los sermones temáticos, los expositivos y también los sermones inferenciales. Si usted quiere aprender más sobre estas reglas importantes de elaboración de sermones, puede visitar nuestra página Pastor Montalvo Suero en YouTube. Hoy con el tema las parábolas, cómo enseñar y predicar acerca de las parábolas. Las parábolas, todos sabemos, son y han sido siempre un recurso muy importante, tanto en el ministerio pastoral como en la enseñanza y el ministerio de la predicación. Cristo, por medio de sus parábolas, enseñó y predicó sobre los más diversos temas, pero sobre todo reveló a través de ella la naturaleza y los misterios del reino de Dios. También las parábolas nos hablan de los grandes principios del reino de Dios y las demandas del reino de Dios para nosotros en la actualidad como creyente o como personas renacidas en Cristo Jesús. Tiene un carácter específicamente salvífico porque se enfocan principalmente en la redención del hombre, en la redención de la humanidad. No obstante, las parábolas parecen un recurso olvidado, que pocas veces son utilizadas desde el púlpito de nuestras iglesias. No podemos olvidar la importancia de las parábolas en el ministerio de Cristo y también en el ministerio total de la iglesia, ya sea que se usen como un recurso en la predicación o como bases de la enseñanza y el discipulado cristiano, que siempre han sido consideradas de esta forma. Para enseñar y predicar sobre las parábolas, al igual que Cristo lo hizo, es necesario primero aprender cuáles son los principios hermenéuticos para interpretar correctamente las parábolas y cuáles son sus diferentes clasificaciones, ya sea por sus temas, por su estructura o por su propósito. Esto es importante para poder usar las parábolas legítimamente en la enseñanza o en la predicación. Por igual, es absolutamente necesario que nosotros estemos relacionados y conozcamos profundamente, de manera minuciosa, el contenido de las parábolas que vamos a utilizar, por lo cual en este programa también queremos relacionarnos con ella, dándole el significado particular de este grupo de parábolas que se encuentran en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, conocidas como parábolas parábolas del reino de Dios. Por lo tanto, en este programa vamos a conocer
qué hace falta, cuáles son esas técnicas, cuáles son esas características generales de las parábolas que debemos conocer para usarlas correctamente tanto en la predicación como en la enseñanza, y también, por supuesto, como ya hemos dicho, relacionarnos con cada una de ellas para nosotros usarla apropiadamente. Para nosotros profundizar y usarla apropiadamente, lo primero es importante reconocer cuál es el espacio o el papel que ocuparon las parábolas en el ministerio de Cristo Jesús. Como su nombre lo indica, parábolé, que significa comparación, o también del hebreo mashal, que también significa comparación. Las parábolas son narraciones cortas de hechos reales o ficticios que son usadas para ilustrar un tópico en particular o para transmitir una enseñanza principal a través de ella. Las parábolas jugaron un rol importante en el discurso de Jesucristo, en su predicación y en su enseñanza. Jesús, más que ningún otro personaje bíblico, es quien más usa la parábola como medio de transmitir su mensaje. Por ejemplo, podemos analizar las parábolas de Cristo que encontramos en los evangelios sinópticos. En Lucas encontramos 32 parábolas, y de esas 32 parábolas, 18 son originales de Lucas. En Mateo hay 29 parábolas y 11 son originales de Mateo. Y Marcos, que menos parábola tiene, encontramos 11 parábolas y 2 de ellas son exclusivas solamente del evangelio de Marcos. Viendo el volumen, viendo el espacio que ocupan las parábolas en los evangelios, entendemos por lo tanto su importancia, su relevancia, y entendemos que es un recurso que nosotros no podemos darnos el lujo de pasar por alto en la actualidad. Para su uso apropiado, primero debe usted conocer cuáles son las características generales de las parábolas, y de esa forma le estaremos sacando provecho lo más posible. En primer lugar, para enseñar y predicar de las parábolas, debe saber cuáles son sus características. Las primeras 2 características son muy importantes, que son terrenalidad y concisión. Terrenalidad significa que las parábolas son tomadas como ilustración de un contexto terrenal, es decir, de hechos comunes de la vida diaria, muy conocido, y por lo tanto estas parábolas se usan específicamente con este propósito. Por ejemplo, analicemos las parábolas de Cristo. Nos hablan de la siembra, nos hablan de la cosecha, nos hablan de las pescas, nos hablan de la siega, de los talentos, de la fiesta de las bodas, etcétera. Todos estos temas son hechos conocidos, y por lo tanto eso nos referimos con terrenalidad. Es como el discurso de Jesús o la conversación de Jesús con Nicodemo, que Jesús le dice: si te he dicho cosas terrenales y no lo entiendes, ¿qué sería si te digo las celestiales mismas? Por lo tanto, las parábolas establecen un vínculo con nuestros oyentes, de algo conocido a algo que no conocen, de una enseñanza material a una enseñanza espiritualidad. La segunda característica es la concisión. Esto significa que son relatos cortos, concisos. Por ejemplo, hay parábolas que solamente ocupan 1 o 2 versículos, como es el caso de la levadura, la semilla de mostaza, tesoro escondido, la perla de gran precio, que son bastante concisas, son bastante breves y se usan generalmente para establecer una símil o una figura de comparación. Por lo tanto, estas 2 condiciones o estas 2 características generales de la palabra, su terrenalidad y su concisión, hacen que ésta sea un recurso, un instrumento didáctico extraordinario para enseñar una verdad, y utilizando las parábolas como ilustración, llevando al lector de algo conocido a algo que le es desconocido, que en pedagogía esto se llama una enseñanza significativa, lo cual se hace por asociación y que ayuda también muchísimo con la memoria en los factores de recordar y traer a colación los hechos que hemos aprendido. La tercera condición de las parábolas o característica es la repetición. Esto nos ayuda mucho en el trabajo que tenemos de interpretación de las parábolas. Cada evangelio presenta algunas parábolas que son exclusivamente de ellos.
pero la gran mayoría de las parábolas están repetidas en otros evangelios. Esto nos permite a nosotros estudiar sus características generales, sus detalles y sus similitudes y sus singularidades, teniendo una comprensión mucho más amplia de las enseñanzas que las parábolas quieren transmitirnos. Por lo tanto, para enseñar o predicar de las parábolas, nunca te bases en un solo texto. Esto podría limitarte. Estúdiala en los diferentes evangelios, estudia los pasajes paralelos para que saque el mejor contenido de cada una de estas parábolas que tú vas a utilizar. La cuarta condición es la conclusión. Como todo relato que nosotros estudiamos, siempre hay una introducción, siempre hay un nudo, siempre hay un desenlace y termina en una conclusión. Estas son las estructuras que generalmente tienen una narración, y las parábolas no es la excepción, porque son narraciones breves que se hacen con el fin de transmitir una enseñanza significativa en los oyentes. En la conclusión, las parábolas generalmente nos ofrecen datos que son sumamente importantes al momento de nosotros interpretarla. Por ejemplo, el propósito de la parábola está contenido en la conclusión, el llamado particular que Cristo hace en las parábolas. Esto nos ayuda a interpretarla correctamente, porque me hablan también incluso de un contexto particular que tienen las parábolas. La quinta característica es su relación con los oyentes. Las parábolas no nacen en el vacío. No es que yo me siento y quiero comenzar a narrar parábola. Todas las parábolas de Cristo tienen una justificación, una causa, una razón de ser. Por ejemplo, un doctor de la ley se le acerca a Cristo y comienza a cuestionarle acerca de lo que es necesario hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús no se queda callado, simplemente le hace la pregunta: ¿qué tú entiendes cuando lees la ley? ¿Cuál es el mandamiento principal? Y le habla el mandamiento principal y le dice: amar a Dios sobre todas las cosas, que ahí están de acuerdo todos los rabinos y todos los judíos. Y el segundo mandamiento, que habían diferentes opiniones, pero acertadamente dijo: el segundo mandamiento es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo les dice: haz esto y vivirá. Y el hombre, no queriendo quedarse con la inquietud y queriendo terminar la labor a la cual fue enviado, que fue tentar a Cristo, le refuta a Cristo: ¿y quién es mi prójimo? Y en ese contexto, Cristo le enseña la parábola de su prójimo, ya que habían diferentes opiniones sobre el concepto de quién era mi prójimo, y Cristo lo aclara. Igualmente, todas las parábolas que nosotros estudiamos en las Escrituras tienen un contexto, tienen una historia, nacen de una necesidad, la cual explica su razón de ser. Así que conocer su historia, su contexto, nos permite enseñar y predicar con las parábolas con toda propiedad. Esta es la quinta condición de las parábolas, y la última y sexta es que las parábolas sirven para crear o cambiar las expectativas. Cuando predicamos, enseñamos, nos interesa mucho captar la atención, crear expectación, establecer un vínculo con los oyentes y cambiar las expectativas equivocadas que los oyentes tal vez puedan tener acerca de un aspecto importante del reino de Dios o sobre un principio del reino de Dios. Todo esto es importante cuando predicamos. Y esto precisamente es que nos permite realizar cada una de estas parábolas, impactar cuando enseñamos, hacer una enseñanza significativa, cambiar las expectativas irreales que tiene la gente, tal vez expectativas sobre el dinero, sobre el valor de la vida, sobre lo que es más importante, y esto hace las parábolas cambiar las expectativas de los oyentes. Así que estos 6 principios generales, usted y yo tenemos que tenerlos presentes cuando usamos las parábolas. Estas características de las parábolas nos permiten usarla y ver también que son realmente importantes en cuando enseñamos o cuando predicamos la palabra.
Además de conocer las características generales de la parábola, es importante entender que las parábolas tienen cierta estructura y que de acuerdo a su naturaleza también pueden ser clasificadas. De esta forma, entendiendo su clasificación, yo sé para qué puedo usarlas, y eso es importante. Hay tres grandes tipos de parábolas de acuerdo a su clasificación, su extensión, su naturaleza, por así decirlo. La primera, la más sencilla, es la similitud. Son parábolas breves, concisas, muy cortas, simples, cuyo objeto es establecer una similitud o comparación. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas ilustraciones de estas parábolas. La parábola del tesoro escondido establece una similitud o comparación. La parábola de la levadura establece una similitud o comparación. Son tan breves que apenas ocupan un solo versículo de la Biblia. Sin embargo, su propósito es establecer una similitud. Y si la vamos a clasificar, llamémoslas por este nombre: similitud. Estas parábolas tienen una característica, y eso es importante que usted lo recuerde al momento de interpretarla. Además de que son breves, estas parábolas tienen un solo punto de comparación o un solo enfoque. No trate de interpretarla alegóricamente porque va a traer confusión. Busque cuál es el punto de comparación y siga ese punto de comparación, y olvídese de los detalles adicionales secundarios que solamente ilustran y dan fuerza al principal. Esas son las similitudes que establece un solo punto de comparación. Las historias ejemplares pueden establecer uno o dos puntos de comparación, pero también son historias breves, narraciones cortas, concisas, simples, que como su nombre lo indican, están basadas en una historia ejemplar, una historia que estamos llamados nosotros a seguir como ejemplo. Tesoro escondido. ¿Cuál es el ejemplo de este hombre que encuentra el tesoro escondido, que va emocionado, gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo? Esa es la historia ejemplar. La historia ejemplar también podemos verla en la perla de gran precio. Aquel mercader que buscando una perla preciosa por fin la encuentra y hace exactamente lo mismo. Estas son historias ejemplares que nosotros podemos seguir y que están expresadas en formas breves a través de parábolas y que lógicamente sirven para ilustración. Las parábolas didácticas, sin embargo, son mucho más extensas. Ya no son simples, pueden ser simples relativamente y pueden ser más complejas aún. Por lo general son parábolas de 2 o 3 puntos principales y contienen, sin embargo, varios elementos simbólicos que deben ser conocidos para poder interpretarla correctamente. ¿Cuál es el uso de yo saber estos 3 tipos de parábolas? De acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su extensión, a sus propósitos, la similitud, las historias ejemplares y las parábolas didácticas, que yo tengo que saber cuándo usar cada una de ellas, en qué escenarios deben ser usadas cada una de ellas. El uso de estos 3 grupos es importante distinguirlo cuando enseñamos o cuando predicamos. Por ejemplo, de estas mismas 3 formas podemos usar las parábolas como una similitud, estableciendo una ilustración o comparación de una verdad relevante, eso es decir, como una ilustración en nuestro mensaje. Y de esta forma la podemos usar magistralmente en una conclusión de un estudio o de un sermón. Podemos usar también las historias ejemplares con ese mismo propósito, como una ilustración, o precisamente la podemos usar como parte de nuestra conclusión de un estudio o de un sermón. Las historias ejemplares, sin embargo, si observamos sus características, son simples, siempre tienen un enfoque positivo y siempre tienen un carácter salvífico, y por lo tanto son excelentes recursos para utilizarla en la evangelización y el discipulado. Y si lo usamos de esta manera, estaremos sacando un gran provecho de este tipo de parábola. Las palabras didácticas, sin embargo, por su extensión, que son de mayor complejidad,
y también diríamos por los elementos simbólicos que ésta contiene, no podemos usarla simplemente como una ilustración, como un ejemplo. No podemos hacerla, sino que tenemos que usarla como base de un estudio bíblico profundo. Y estas son, por ejemplo, el sembrador, que está en el Evangelio según San Mateo, la semilla de mostaza, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Estas se deben usar apropiadamente como estudio, ya sea en la iglesia o ya sea también en el discipulado, que son de gran ayuda en estos ministerios. Lógicamente, hay otros detalles más que tenemos que aprender de las parábolas. Yo sé que son muchos aspectos técnicos, pero estos aspectos técnicos en cierto momento son relevantes cuando yo interpreto la parábola y me determina también cuándo puedo usarla apropiadamente para sacarle mejor provecho. Ahora, de acuerdo a los grandes temas que contiene, porque observamos que la parábola de Cristo, Él trató diversos temas, y de esta manera podemos agrupar los diferentes temas que Cristo utilizó en sus parábolas para hacer una clasificación amplia. Ahí tenemos las parábolas del reino de Dios, que son muy importantes, un grupo de parábolas muy significativa que nos hablan de la naturaleza del reino de Dios, de su advenimiento y también de los secretos del reino de Dios. Si usted quiere saber qué es realmente el reino de Dios, el nuevo pacto, el evangelio, y vivir de verdad en los caminos que Dios quiere, entienda y busque, analice las parábolas del reino de Dios. Este grupo de parábolas que habla sobre los principios del reino. Igualmente hay muchos discursos que tratan sobre los principios del reino, especialmente el discurso de las bienaventuranzas, que abarca 3 capítulos. Mateo 5, 6 y 7 establece las leyes del reino o los principios bíblicos y religiosos con los cuales se rige el reino de Dios. Igualmente estas parábolas sobre los valores del reino también están relacionadas con los deberes nuestros ante Dios y con nuestra característica como nuevos creyentes o con nuestra vida nueva en Cristo Jesús y el fruto del Espíritu Santo que todos tenemos que manifestar. Así que conocer y relacionarnos con estas 3 grandes categorías de parábola conforme a los grandes temas que contiene nos ayuda a utilizarla, porque de acuerdo al tema o propósito de nuestro mensaje podemos hacer una selección correcta de una parábola y usarla en el contexto y usarla en el tema adecuado para esta forma nosotros no cometer errores cuando la implementamos. De aquí que la clasificación de las parábolas conforme al tema, como hemos visto, podemos usarla. Podemos sacarle un gran provecho cuando predicamos. Las parábolas de historias ejemplares que tratan sobre decisiones difíciles que debemos tomar, sobre momentos de crisis, sobre momentos relevantes en nuestras vidas. Estas parábolas, por ejemplo, como el hijo pródigo, que es una historia ejemplar, tanto del punto de vista del hijo pródigo, como también del ejemplo que estaba dando el padre del hijo pródigo. Parábolas sobre los valores del reino, valores éticos y espirituales, los cuales nos enseñan principios importantes del reino de Dios. Es como la parábola del rico insensato de Lucas 12, 13 y 21, que lógicamente Cristo lo recarga en el discurso del monte de las bienaventuranzas, cuando nos habla que donde está nuestro corazón, ahí donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y las parábolas de los misterios del reino de Dios, que son excelentes para nosotros discipular y para nosotros impartir estudios profundos de la palabra del Señor. Así como has visto diferentes clasificaciones y hemos visto la extensión de las parábolas, tenemos que comprender un detalle que tal vez es un poquito más técnico. Y es que cada parábola, como le hemos explicado, es una narración breve, y como narración tiene una estructura. Esa estructura generalmente está en una introducción, en un nudo,
en un desenlace y en una conclusión, que son las partes generales que tiene una narración. Sin embargo, de acuerdo a los personajes o enfoques o puntos principales que la parábola presenta, se pueden clasificar en parábolas simples, que son de un solo punto, parábolas de 2 puntos y parábolas de 3 puntos. La similitud casi siempre es de un solo punto. Las historias ejemplares son de 1 punto o 2 puntos, y las parábolas didácticas generalmente son de 3 puntos y pueden ser simples o pueden ser complejas. Veamos a continuación los importantes ejemplos. De 3 puntos, simple. Primero, de 1 punto, como ya lo hemos dicho, tesoro escondido. El único punto principal es ese. La perla de gran precio, su único punto principal es hablar del valor incalculable del reino de Dios y el gozo de aquellos que lo reciben. Esos son su propósito y su único punto de comparación. Las parábolas de 2 puntos, un poquito más extensa, por ejemplo, los 2 cimientos. Con esta parábola Jesús terminó magistralmente el discurso de las bienaventuranzas, que ocupan 3 capítulos. En el capítulo 7, que es el final, Jesús concluye: aquel que escucha estas palabras, lo voy a comparar como al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y habla del hombre sabio y del hombre necio. Esta parábola sirvió de conclusión magistral a un discurso o a una enseñanza importante del Señor Jesucristo. Y es una parábola con una estructura de 2 puntos principales. La parábola de 3 puntos pueden ser sencillas, con 3 personajes principales, como por ejemplo la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola los 3 elementos son el que siembra, la buena semilla y la cizaña. Y esos son los 3 enfoques que tenemos que considerar, olvidándonos de otros que son secundarios y que no son relevantes para buscar la aplicación o el significado de la parábola. Hay otras parábolas que son estructura de 3 puntos, pero se dicen que son complejas, como los 2 deudores, los obreros de la viña, la fiesta de las bodas y la parábola de los talentos, que parecieran que tuviesen más de 3 puntos principales, pero en realidad debemos enfocarnos siempre en esos 3 puntos principales. Las parábolas de 3 puntos, por lo general, es imposible usarlas como simple ilustración o similitud, porque son muy complejas, porque también tienen elementos simbólicos diversos, múltiples, que hace falta su explicación, su análisis, para nosotros comprender el mensaje que transmite esta parábola. Por esa razón, en la parábola del sembrador, Jesús mismo explicó el significado de los elementos simbólicos. Y en la parábola del trigo y la cizaña, también por igual, como es una parábola didáctica extensa, Jesús también explicó el significado de los elementos simbólicos para que nosotros pudiésemos llegar sin error a la conclusión del mensaje que tenía esta parábola para nosotros. Si deseamos, por lo tanto, conocer los diferentes tipos de sermones, cómo elaborarlos, cuáles son los sermones textuales, los sermones temáticos, los sermones expositivos, los biográficos, los inferenciales, les remitimos nuevamente a nuestra página de YouTube, Pastor Montalvo Suero, y ahí usted encontrará un curso completo de la homilética cristiana, de cómo elaborar estos sermones. Lo segundo que tenemos que hacer, y que es como propósito del programa de este día, es hablar cómo relacionarnos correctamente con los contenidos de la parábola. Es importante, ¿cuál es tu relación con las parábolas de Cristo Jesús? Eso decimos muchas veces. ¿Cuál es tu relación con el libro de Apocalipsis? Le tengo miedo, dicen algunos. ¿Cuál es tu relación con la parábola de Cristo? Muy linda, bella, pero la entendemos, tratamos de vivirla, reflexionamos sobre ellas, y por lo tanto hace falta una correcta relación con esas parábolas que nos llegan a nuestro corazón. Y por ahí hay cosas que debemos saber, que son elementales, que usted sepa
al momento de interpretarla, y vamos por eso a remitirnos otra vez a breves comentarios sobre Mateo capítulo 13, que es donde nos habla de las parábolas del reino de Dios, que son parábolas muy bellas, que todos tenemos que conocer, que tenemos que aprender acerca de ellas. Reciben este nombre, parábola del reino de los cielos, este grupo de parábolas que se encuentran en Mateo 13, precisamente porque nos hablan del reino de Dios. Nos hablan los secretos del reino, las características del reino, la naturaleza del reino de Dios. Y en total, en este evangelio, en este capítulo, hay 7 parábolas que se pueden clasificar como parábolas del reino de Dios. Hay otras palabras que hablan del reino de Dios, pero del reino escatológico, y específicamente de la ciega, y por lo tanto son parábolas que son estrictamente escatológicas y que tienen un significado profundo, pero siempre refiriéndonos a los eventos del fin. Las 2 primeras parábolas de las parábolas del reino es el sembrador de Mateo capítulo 13, verso 1 y 9, explicada en los versos 18 al 23. Tratan de los diferentes tipos de oyentes y la receptividad que cada corazón hace al reino de Dios. Si quieres comprender, si quieres un estudio de esta parábola, por favor, busque nuestro programa del viernes pasado, viernes 7 de junio. Y en este programa te estoy analizando la parábola del sembrador. La parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24 al 30, por razones de espacio no podemos explicarla porque es una palabra escatológica con un profundo significado, y por lo tanto no podemos explicarla en este día por razones de tiempo, pero prometemos que más adelante haremos un estudio sobre esta parábola del trigo y la cizaña para comprenderla a cabalidad. Estas 2 parábolas se tratan de parábolas de 3 puntos, donde hay 3 puntos principales que seguir, y son parábolas didácticas que tienen una enseñanza profunda. No se pueden usar como simple ilustración, sino que su uso está para nosotros hacer un estudio profundo, elaborado del mensaje de Dios acerca de la naturaleza del reino. Por lo tanto, la interpretación de estas 2 parábolas que Cristo nos presentó en Mateo 13 nos sirven como ejemplo de cómo interpretar correctamente una parábola didáctica, que son generalmente de 3 puntos. Las 5 restantes parábolas que sí vamos a tratar en este programa de este día son parábolas del reino de Dios, y son parábolas sencillas, de similitud generalmente o de comparación. Las primeras 2 lógicamente nos hablan son de carácter descriptivo, se usan en el mismo sentido que las parábolas de historias ejemplares, y que son la semilla de mostaza y son la parábola de la levadura. Las 2 siguientes, tesoro escondido y la perla de gran precio, son historias ejemplares de personas que encontró un tesoro escondido, emocionado, gozoso, vendió todo lo que tenía y compró el tesoro. La perla de gran precio de un comerciante, de una persona, diríamos, un joyero, que busca una perla de gran valor hasta que por fin la encuentra y vende todo lo que tiene y lo compra. Estas historias, estas 2 últimas, son historias ejemplares y que son muy lindas, y vamos a analizarla en todo su contenido. Y la última de este capítulo es la parábola de la red. Es una parábola de 2 puntos, didáctica, y se enfoca y tiene 2 enfoques principales, los cuales vamos a analizar. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en Mateo capítulo 13 y comenzamos el versículo 31, encontramos la parábola de la semilla de mostaza, que nos dice: otra parábola le refirió Jesús diciendo. Sabemos qué significa ese término, parábola, significa comparación. Tanto en griego como en hebreo significa comparación. El reino de los cielos es semejante a. Esa es la comparación que se establece. Y como usted ve, la extensión de la parábola, que apenas tiene 2 versículos, es sumamente breve. Si la lee completamente, va a darse cuenta que tiene ninguno o muy poco elemento simbólico, y por lo tanto son sencillas.
y tienen un propósito: establecer una similitud. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza. Por lo tanto, tiene un solo punto de comparación al cual tenemos que seguir para buscar su correcto significado. El grano de mostaza, y es descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque el grano de mostaza, así, o sea, comparte esa misma característica, es una similitud, así como es la más pequeña de todas las semillas, de todas las hortalizas, igual que el reino que nace pequeño, cuando crece se convierte en el árbol más frondoso, igual que el reino de Dios después de establecido va a crecer enormemente, y su crecimiento es tan grande que va a abarcar toda la tierra. Y por eso dice la parábola: de tal manera ha crecido que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. Es una parábola, como ya lo hemos visto, de similitud. Establece una comparación sencilla, una ilustración. Esta tercera parábola del reino de los cielos, la cual nos habla de la naturaleza del reino presente, del reino aquí en la tierra, no el reino escatológico que se va a establecer después de la segunda venida de Cristo. Por su estructura es de un solo punto o un solo enfoque, el cual tiene que ser determinado para nosotros no errar su interpretación. ¿Cuál es el enfoque? La semilla de mostaza. Su tema, por lo tanto, es el establecimiento del reino y su crecimiento. El reino de Dios es establecido y el reino de Dios crecerá, así como crece la semilla de mostaza, hasta llenar toda la tierra. Es de carácter descriptivo, como ya lo hemos indicado. Describe el crecimiento del reino de Dios, que será similar a la semilla de mostaza en cuanto a tamaño y en cuanto a crecimiento. Buscar otros elementos sería tratar de alegorizar la parábola, y nosotros entonces estaríamos errando su interpretación. Si usted comienza a hablar como un hombre que sembró, entonces, ¿ese hombre quién es? Ese hombre es Cristo. Ese hombre es el evangelista. No busque esa interpretación. Es una parábola sencilla de un solo punto, y por lo tanto limítese a su enfoque principal. ¿Dónde la sembró? ¿Qué son las ramas? ¿Qué significa que las aves hacen nido sobre sus ramas? Simplemente lo que dice ahí, que creció tan grande que las aves pueden hacer nido sobre sus ramas, de lo frondosa y hermosa que se puso. No le busque significado espiritual a las ramas ni a las aves. ¿Qué significan las aves? Ni cuántas aves fueron, porque no la tienen. No es el propósito. Es una parábola de un solo punto principal que establece una similitud, y por lo tanto, cuando yo interpreto, debo limitarme a la naturaleza misma de la parábola. Esa es la semilla de mostaza, que está en Mateo 13, 31 y 32. La siguiente parábola es similar a esta. Es también descriptiva, la parábola de la levadura, que ha causado más conflicto de interpretación que la semilla de mostaza, porque prácticamente existen pocas controversias con respecto a la semilla de mostaza comparativamente con la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Cuando dice una levadura, tiene un significado malo. No alegorice, simplemente busca el punto principal. Y cuando está leyendo, léala completa, no comience su mente a elaborar alegorías. Semejante a la levadura. Levadura es maldad, levadura es pecado. Que tomó una mujer, las mujeres son del diablo. No se prejuicie contra las mujeres, no le busque el significado negativo a las mujeres. Porque mire, Apocalipsis capítulo 13, hay una mujer que estaba sentada sobre un gran dragón. Bien, pero Apocalipsis 12 habla de una mujer buena. Hay mujeres buenas y mujeres malas en la Biblia, igual que hombres buenos y hombres malos. Pero sin embargo, el símbolo de la mujer no siempre es negativo. Y muchos quieren alegorizar esta parábola buscando significados que no tiene, porque están alegorizando y no les están usando de acuerdo a su propósito. En fin, la palabra levadura es una parábola de similitud, es decir, una parábola sencilla, concisa,
en un solo verso que establece una comparación. Ese es su propósito. Esta es la cuarta parábola del reino de los cielos, que habla sobre la naturaleza y la característica del reino de Dios presente aquí en la tierra, y por su estructura es de un solo punto: la levadura. Ese es el punto. No es la mujer, no es la masa de harina, es la levadura. Entonces, de tal forma que su tema principal podemos decir que es el crecimiento o la expansión, la rápida expansión del reino de Dios, pero un crecimiento inconsistente, porque se fermenta rápidamente, pero sin embargo es flojo, inconsistente. Este es el principio, este es el punto de comparación. El reino de Dios es semejante como la levadura que es echada. No puede ser un hombre o una mujer, pero generalmente los quehaceres domésticos están vinculados con la mujer, y por lo tanto tiene que ser una mujer. Como leemos en Génesis 18:6, cuando Abraham recibe la visita de estos dos hombres, que son dos ángeles, Abraham de inmediato llama a Sara y le pide que le prepare pan. Y llama a su siervo y le pide que le prepare, diríamos, un ternero, porque era propio que un siervo se dedicara al ternero, porque ya requiere más fuerza, y que las mujeres se dediquen a la elaboración de pan. Eso es lo apropiado. Y Cristo, usando algo que es bien conocido, algo de la vida diaria, cotidiana, usó esta comparación. Es semejante a una mujer que, haciendo pan, coge tres medidas de harina y le echa levadura, y cuando la pone a fermentar, esa harina crece enormemente. Y así como el crecimiento que produce la levadura, asimismo ese reino de Dios va a crecer rápidamente, pero tendrá un crecimiento inconsistente. Eso es lo que me habla. Y no me habla de corrupción, no me habla de pecado, no me habla del símbolo de la mujer. Las 3 medidas de harina, si usted no lo analiza, es exagerado. Una medida de harina son 7 litros y 3 cuartos. Y un cuarto, perdón, 7.3 litros es una medida de harina. ¿Usted sabe cuántos panes se hacen con una medida de harina? Ahora imagínense cuántos panes se hacen con 3 medidas de harina. Es como si fuera una panadería. Están elaborando pan para un gran banquete. Como prácticamente cuando Jesús estaba, diríamos, predicando, que mandó a las personas sentarse en la grama y a buscar alimento para ellos, que dijo uno de ellos: ¿y dónde compraremos tanto pan? Creo que con 3 medidas de harina hubiese alcanzado para esa multitud que estaba ahí sentada. Era extremadamente grande. Así que no le busque significado a la mujer de la levadura, simplemente enfóquese en lo principal, de que es el propósito de esta parábola, que es establecer una comparación del reino de Dios con el crecimiento que produce la levadura en esa masa de harina, hasta que todo es leudado, y asimismo todo será lleno del conocimiento de Dios. Aunque lógicamente este conocimiento de Dios, según observamos hoy en día, es inconsistente en el mundo entero, porque no todos creemos lo mismo. Sin embargo, todos nos identificamos como creyentes. No todos son creyentes genuinos. Hay creyentes espirituales y creyentes carnales, y por lo tanto el crecimiento enorme que usted observa de la iglesia en el mundo entero es un crecimiento inconsistente, porque al momento, si ocurre hoy el rapto o arrebatamiento de la iglesia, lamentablemente no todos se irán con el Señor. Lo importante es que usted y yo sigamos los principios del reino y nos aseguremos de ir con el Señor. Esa es la parábola de levadura, y este es el mensaje que transmite la parábola de levadura. Hay otra parábola, la quinta parábola. La quinta y la sexta se relacionan entre sí, porque no tienen ya un objeto descriptivo, sino que su objeto es establecer historias ejemplares. El tesoro escondido, por ejemplo, que nos dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si alegorizamos, tendremos problemas. Si tratamos de buscarle significado espiritual relevante, escondido, oculto
a esta parábola simple que se establece como una similitud, tendremos problema. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, lógicamente en un campo. Aquí no puede hablar que el campo es el mundo, que el tesoro es esto, que el hombre que lo halló es este, y que lo escondió. No. Estamos interpretando incorrectamente y tenemos que buscar su enfoque. Su estudio técnico, ¿qué nos dice? Es una similitud, una parábola sencilla que establece una comparación por su contenido. Esta es la quinta parábola del reino de los cielos, que nos habla de la naturaleza del reino. Por su estructura es de un solo punto principal, y lo que me está hablando es del gozo de aquel que encuentra el reino. Óigase, eso es lo que me está hablando. El valor del reino, el valor indescriptible del reino de Dios y el gozo de quienes lo encuentran. Elementos simbólicos, tenemos que admitir, no lo tiene, a menos que usted trate de alegorizarla. El campo no tiene significado, el tesoro, en este caso se está refiriendo al reino de Dios, que es el tesoro de gran valor, pero no alegorice, porque primeramente, si el tesoro es el evangelio, tú no lo debes esconder. Si es el reino de Dios, tampoco lo puedes esconder. Y por lo tanto, simplemente toma el punto principal y sigue la narración de la parábola y aplícala conforme a su propósito. Esta parábola, el tesoro escondido, es una parábola de un solo punto, es una parábola de historias ejemplares, describe el valor del reino de Dios y el gozo de aquellos que lo encuentran. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos que predicar. Y es de gran valor evangelístico. La podemos usar la predicación evangelística. ¿Por qué? Para invitarles a tener ese tesoro, a hallar ese tesoro. Que hay falsos valores en la vida. El dinero, la fama, la fortuna, son valores equivocados. El gran valor que tiene el reino es que de tal forma que cuando tú lo descubras, va a vender todo lo que tiene y gozoso vas a comprar ese campo para quedarte con ese tesoro que está ahí oculto. Y el reino de Dios, a pesar de que es visible, está oculto a la vista de muchos que Satanás tiene con la vista ciega para que no le amanezcan y sean salvos. Y así como debo comenzar a predicar sobre el tesoro escondido desde un aspecto evangelístico. Y ese mismo uso podemos darle a la parábola de la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, preciosas, con ciertas características únicas. Y habiendo hallado una perla preciosa, wow, se emocionó tanto. Se gozó, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Le digo, es una historia ejemplar. Así como aquel que encontró tesoro en el campo, así como aquel mercader que buscaba una perla de gran valor, con característica única, y cuando la encontró se sintió regocijado, emocionado. Y así como estos actuaron, vendiendo todo lo que tenía y comprando aquello que había encontrado, así es el valor incalculable del reino de Dios. Como Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo y asirme de Cristo, agarrarme de Cristo. Asimismo nosotros muchas veces tenemos valores equivocados. Por eso Cristo nos dijo en el sermón de las bienaventuranzas, que no nos turbemos. Porque no solamente del pan y de la ropa el hombre vive, que la vida es más que el cuerpo, más que el vestido. Y nos manda, nos insta a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas aquellas cosas que nosotros tal vez valoramos demasiado, estas cosas serán provistas por Dios. Pero lo principal es tomar ese tesoro grande que está ahí. Como Cristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Vamos a poner nuestro corazón en Cristo para que podamos disfrutar de del reino precioso de Cristo Jesús. La última parábola que encontramos en Mateo 13, después de la perla de gran precio, que no debe ser alegorizada,
¿Quién es el mercader? ¿Dónde le encontró? ¿En el mar? No, es mercader. No buzo para ir a buscar una perla a lo profundo. No buzo ni pescador para buscar una perla de gran precio. No te enfoques en esos elementos secundarios, porque es una parábola de similitud, un solo punto principal y establece una comparación. Es una historia ejemplar. Igual que el mercader que encontró esa perla y vendió lo que tenía, así es el reino de los cielos, de gran valor, valor incalculable. Y ahí así mismo nosotros, cuando descubrimos el reino de Dios, hoy nos desprendemos de todo con tal de comprarlo, comprar esa perla, tener esa perla. Así mismo nosotros, ese es el propósito, establecer una comparación, un vínculo. Igualmente nosotros, amén, lo hacemos de esa forma. La última parábola es la parábola de la red. Mateo 13, 47 al 49. Esta es una parábola didáctica, es decir, que presenta una enseñanza de manera principal en un lenguaje figurado. Está basada en una narración concisa, corta, de un hecho común, tomado la pesca, que es, por lo tanto, es bien conocido. Su estructura es una parábola de 2 puntos. La red que es echada al mar recoge 2 tipos de peces, y en eso es que se enfoca, en los 2 tipos de peces. Por eso decimos de 2 puntos, 2 puntos principales. Los buenos peces son recogidos en una cesta y los malos peces son echados fuera. Su tema principal: hay 2 tipos de personas, los que reciben el evangelio y los que rechazan el evangelio cuando nosotros predicamos o vamos a la gran comisión. Los elementos simbólicos podemos decir que son 3. La red que es echada, que es la proclamación del evangelio. Los buenos peces son los hijos del reino, aquellos que aceptan el evangelio, y los malos peces son aquellos que rechazan el evangelio. Y por lo tanto, esta parábola es una parábola también escatológica, porque me habla de la siega. Los peces buenos, en el momento de la siega, del juicio final, cuando Cristo venga por segunda vez, serán echados en la cesta o canasta de Dios. Y los peces malos serán tomados y echados fuera, como lo dice la parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, esa gran red de la predicación, que es echada al mar y recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen, quien los pecadores, en este caso serán los ángeles, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Esa es la conclusión. Y la conclusión, por tanto, nos da cuál es la explicación de la parábola, cuál es su propósito. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los malos serán tomados, sacados fuera, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas parábolas, la parábola del reino, siempre habla de los malos que serán tomados, arrebatados. Y a veces nos confundimos y pensamos que nosotros somos los que somos arrebatados. Pero como el reino de Dios se va a establecer en la tierra, los malos son arrebatados, sacados del reino, extraídos del reino, y los buenos son dejados para que disfruten el reino de Dios. Por lo tanto, se trata del reino escatológico de Dios que será establecido en la tierra. Los malos no participarán del reino, sino que serán juzgados, serán echados fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, conforme esta última parábola que nosotros encontramos en Mateo capítulo 13. Así que le dijimos que teníamos que conocer en primer lugar cuáles eran las grandes clasificaciones de las parábolas de acuerdo a su naturaleza, a su extensión, a su estructura, a los grandes temas que contenía, para nosotros hacer un uso apropiado de las parábolas al momento de enseñar y al momento de predicar. Igualmente tenemos que saber o relacionarnos con las parábolas de Jesús, porque es importante, si vamos a enseñar o predicar de ella, usted tener una relación correcta con las palabras de Dios, de Jesús. No alegorice. Una relación correcta significa no trate de alegorizarlo todo. Casi siempre deben interpretarse de manera literal, pero buscando el significado simbólico que ellas mismas no presentan, y sus símbolos están establecidos en la Biblia. O sea, no es que usted tiene que inventar cuál es el significado de cada símbolo que aparece. En el sembrador y el trigo y la cizaña,
Para evitar confusión, Jesús mismo nos brinda el significado de cada símbolo que utilizó en estas dos parábolas. Las demás son sumamente sencillas y no hay símbolos que usted tiene que buscar para comprender su significado. Simplemente seguir las reglas generales del uso de las parábolas y ya no tendrá ningún tipo de problema. Ahora, ¿cómo usted se relaciona con las parábolas? Cuando escucha ese término, ¿qué siente? ¿Cuál es su relación con ellas? Es importante. Así como mi relación con los evangelios, mi relación con Apocalipsis, mi relación con los libros del Antiguo Testamento. Tiene que ser buena, pero sobre todo las parábolas tienen que ser importantes en tu vida porque son materiales de profunda reflexión y profundo estudio y debes utilizarlas más frecuentemente en las enseñanzas y en la predicación que te toca o tienes la oportunidad de dar. ¿Cuáles son los secretos del reino de Dios que están revelados en las parábolas? En el sembrador revela los diferentes tipos de oyentes y su receptividad a la predicación de las buenas nuevas. Asimismo podemos seguir, por ejemplo, cuál es la experiencia que podemos nosotros tomar de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, por supuesto que también nos da una información que es relevante, que tenemos que saberla. ¿Cuál es? El reino de los cielos, lamentablemente en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Muchas veces estamos mezclados. Yo no estoy llamado a separar el trigo y la cizaña. Debo dejarlo crecer junto. Y debo recordarme como líder, como pastor, que no estoy llamado a estar juzgando a los hermanos, queriendo determinar cuál es cuál. Simplemente habrá un momento de siega. Y en el momento de la siega es Dios que va a separar las cizañas y la va a echar afuera. Por lo tanto, sí me sirve de reflexión de yo no ser cizaña, sino ser trigo, tomar las características de la buena semilla y lógicamente distinguir, buscar calidad y excelencia y fructificación. ¿Cómo yo sé cuál es trigo y cuál es cizaña? Cristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Déjalo crecer. Cuando den fruto, se sabrá. Si da buenos frutos, es trigo. Si da malos frutos, es cizaña. Y ya, ahí está, y listo. La parábola de levadura, ¿qué enseñanza nos muestra? Un crecimiento rápido, pero inconsistente. Igual que en la actualidad, hay muchas iglesias enormes, con muchos miembros, pero lamentablemente nuestra calidad como creyente deja mucho que desear. La semilla mostaza me habla también de ese crecimiento vertiginoso del reino de Dios sobre la tierra, que comenzamos siendo bien pequeñitos y ahora somos tal vez más de los protestantes, más de 1.000 millones de creyentes en el mundo, igual casimente que los católicos, que son más de 1.000 millones en el mundo. Tesoro escondido me habla de la excelencia del reino de Dios. Igualmente la perla de gran precio me habla de esa excelencia, de ese valor extraordinario del reino de Dios. Y ambas son descriptivas y ambas me hablan de un mismo enfoque. Es decir, del regocijo que siente aquel que encuentra el reino de Dios y nosotros valorar correctamente el reino. Tal vez tenemos valores equivocados y tenemos que olvidarnos de esos valores equivocados y nosotros procurar el reino de Dios. Como dice Cristo, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Las siguientes dos parábolas, amén, la última parábola, la red nos habla, por supuesto, de dos tipos de personas: los que reciben a Cristo y los que no reciben a Cristo, los que oyen el mensaje y los que rechazan el mensaje. Y ahí me parece mucho al hombre sabio y al hombre necio. Si tú eres sabio, vas a recibir el mensaje. Si tú eres necio, vas a rechazar el mensaje. El hombre sabio su casa construyó sobre la roca y el necio sobre la arena la edificó. Entonces nosotros decidimos, ante la exposición de la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, o semejante al hombre necio que desechó, que despreció el mensaje de Dios?
Y por esto es que las palabras sirven para crear expectación y para cambiar nuestras expectativas. Y con esta forma nosotros concluimos el mensaje de hoy, concluimos el estudio que tenemos preparado para este día, y sin tiempo para más nos toca despedirnos, dándole las gracias por su participación en este su programa Tiempo de Dios, que se transmite lógicamente por Radio Apocalipsis Network desde Miami, Florida, hasta el mundo entero. Recordándole que este programa Tiempo de Dios es producido y dirigido por su servidor, el Dr. Montalvo Suero, que con el propósito de fomentar el conocimiento de la palabra de Dios, trayendo estudios, reflexiones y temas profundos de la Biblia, por lo cual también le invitamos a visitar nuestra página de YouTube, Pastor Montalvo Suero, y suscribirse a ella, y de esta forma nos está apoyando en el ministerio de enseñanza. Le invitamos a estar con nosotros todas las semanas en este mismo horario por Radio Apocalipsis Network desde Miami, Florida. Gracias de todo corazón. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Dr. Montalvo Suero, y que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta una próxima ocasión. Dios le bendiga a todos.